Menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini, Castillo 880, Curuzucuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:11. Temperatura 23 grados. Humedad 64%. Desconecta del mundo y conecta con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano.
Que me amabas y eras feliz, tanto me juraste, pero te alejaste de mí, con mi amor jugaste. ¿Cómo podía yo imaginar tus falsas palabras? Fingiste un amor que jamás no existió en tu alma. Quizás como a nadie te amé, no me supiste valorar. Muy lejos yo de ti me iré, quiero este fracaso olvidar. Que me amabas y era feliz, tanto me juraste, pero te alejaste de mí, con mi amor jugaste. ¿Cómo podría yo imaginar tus falsas palabras? Fingiste un amor que jamás no existió en tu alma. Quizás como a nadie te amé, no me supiste valorar. Muy lejos yo de ti me iré, quiero este fracaso olvidar.
Camino viejo y cruzando por el atajo, con la fe puesta en ti, virgencita, voy llegando. Leguas que atrás quedan, dolores que ya se irán, luz de una esperanza, por el atajo he de encontrar. Sueño que me dio la vida y por él voy a llorar. Sueño que me abrió una herida imposible de curar. Este sueño me ha quemado como me quema tu amor. Y aquel sueño lo he llorado y aún llora el corazón. Sueño ilusión, llenos de nostalgia, por ansias de amarte, sueña el corazón. Solo a las auroras reveló mis llantos, termina mi sueño, prosigue el dolor. Esa noche fue muy triste, destrozó mi corazón. Y soñando nuevamente lloraré a tu traición. Viven en mis pensamientos, mis penas y tu ingratitud. Y vivo muy agobiado, matando mi juventud. Sueño ilusión, lleno de nostalgia, por ansias de amarte, sueña el corazón.
solo a las auroras revelo mis llantos, terminan mi sueño, prosigue el dolor. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Ricardo Viñoles y por ahí el tirador de tiros ayer. A los seires ya fíjate de yu. Sí, che, comisario, yo fui el que tiré los tiros. ¿Y por qué tiraste? Tiré de alegría porque está bailando el jefe. Al jefe Julio Malgor. Ah, que tira otro 6 por mi cuenta, ya va ese. Pero Juancito, ni por ahí os zapatear, gente. Estaban buscando tus ojos que no quisieron mirarme, que estaban buscando tus manos, negándose a acariciarme. Por un instante tus manos quedaron entre las mías, como en las horas felices que sembrabas alegrías. Aunque tu voz me lo niegues, yo sé que sientes amor, porque alguna vez lloraste, así como lloro yo. Asoma un llanto en mis ojos como en la noche el lucero, y no puedo detenerlo porque te quise y te quiero. Primavera de mi vida, te estoy acunando en llanto,
Y ahora que estás tan lejos, te voy buscando en mi canto. Por un instante tus manos quedaron entre las mías, como en las horas felices que sembrabas alegría. Aunque tu voz me lo niegues, yo sé que sientes amor, porque alguna vez lloraste, así como lloro yo. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Facundo, Isabel la Católica 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.
Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Distribuidora Facu. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caaguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, Celular 1544-6931, Avenida Mitre 1256, Curuzucuatiá. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. En Caaguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caaguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:38 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 64%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní.
Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes, junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM 970, 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Radio Summer. Vamos a hablar de precios y de costos, en especial de la producción agropecuaria. Hablamos en la Argentina de producción agropecuaria, pensamos, bueno, el litro de leche el más barato del mundo, arroz, carne de cerdo, la carne vacuna. Bueno, comparativa de precios entre la Argentina y Brasil, lo decíamos en la salida anterior, ¿no? Una apreciación del peso, beneficiado para nosotros, ¿no? Es algo positivo, pero una devaluación del real en contrapartida, ¿no? ¿Cuánto nos afecta a los argentinos, los que van a viajar a Río de Janeiro o a distintas partes de Brasil de vacaciones, pero sobre todo a los productores agropecuarios que tienen un costo de producción? Exactamente. ¿Les conviene o no les conviene? ¿Están ganando, están perdiendo? David Miazzo, ¿cómo te va, economista? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, la introducción está hecha, ¿no? Vos hiciste con Inagro hizo un informe sobre qué sucede con 3 productos específicos de la producción agropecuaria: el arroz, la leche, la carne de cerdo. ¿Qué sucede en la comparativa de costo de producción con Brasil? Bueno, tal cual lo que decías vos en la introducción, incentivados por el proceso de apreciación del peso en Argentina y depreciación del real en Brasil, nos preguntamos cómo está la competitividad de nuestros principales productos alimenticios. Y en realidad este estudio que estás mencionando deriva de un primer estudio en el que comparamos 18 productos alimenticios en supermercados online de Argentina y de Brasil. De esos 18 productos, 10 nos dijeron que todavía están más baratos en Argentina que en Brasil y 8 que están más caros en Argentina que en Brasil. De esos 8 hicimos foco en estos 3 que justamente mencionabas: carne de cerdo, leche y arroz, que eran algunos de lo que mayor diferencia de precio tenían en Argentina respecto a Brasil, y básicamente nos preguntamos el por qué. Entonces, el primer análisis que hicimos fue el precio del productor, digamos, el precio del consumidor es más alto en Argentina que en Brasil. El precio del productor también, digamos, es un problema de costos productivos, es un problema de producción en base a lo que vos justamente mencionabas, o pasa de tranqueras hacia adelante. Y justamente nos llamó un poco la atención el resultado. Si bien estos 3 productos son más, el consumidor argentino paga más, el productor argentino recibe menos, salvo en el caso de cerdo, que hay una diferencia de 6 centavos de dólar, que podemos decir prácticamente reciben lo mismo. Sucede esto, ¿no? Hay un consumidor que paga más y un productor que recibe menos, y eso termina haciendo que la participación del productor en el precio final sea bastante más bajo en Argentina que en Brasil. Ahora, David, ¿a qué se lo atribuís ese fenómeno? Mira, uno de los... tendríamos 3 variables que nos pueden definir esa diferencia. La primera es qué pasa en la industrialización, qué pasa en la comercialización, ¿no? Que haya o mayores costos o mayores márgenes, y la carga tributaria. Es difícil desgranar las estructuras de costos de la industria, del comercio, obviamente. Es difícil hacerlo para Argentina y mucho aún más difícil para hacerlo para Brasil. Entonces, un poquito nos concentramos en la carga tributaria para ver si ahí estaba uno de los temas, digamos, ¿no? Y en el caso de la leche, del arroz y el cerdo, la verdad es que la diferencia no podría encontrarse mucho en la carga tributaria. ¿Por qué? Brasil, hasta ahora, porque justamente hubo mucho ruido porque aprobaron un nuevo IVA, que ellos no tenían un IVA, lo cual va a aumentar la carga tributaria en general, pero bueno, hasta que eso esté totalmente consolidado recién lo vamos a poder analizar. Pero por ahora ellos tienen un impuesto que es el impuesto a la circulación de mercaderías y servicios, que vendría a ser como un IVA, mezcla de IVA y ingreso bruto nuestro, porque es estadual, varía de estado a estado, pero para alimentos de cerca del 12% en promedio, ¿no? Y en Argentina, arroz y cerdo tienen 10,5% de IVA, más 4% de ingresos brutos, más 1,2% de impuesto del cheque, ¿no? Solo en la etapa final, ¿no? Más todo lo que se acumula hacia atrás. Eso marca hay un impuesto prácticamente directo en la comercialización de un 16% versus el 12% con Brasil, ¿no? De nuevo, a eso le falta toda la carga tributaria de toda la cadena. Entonces, sobre eso, David, es bastante cercano en Brasil y Argentina. En el caso de leche sí hay mucha diferencia, porque tiene IVA del 21% y ahí tenemos un 26%
Entonces, sumando todo esto, contra un 2 en Brasil, ahí sí hay una diferencia significativa. David, perdón la interrupción, ¿no? Pero recién escuchábamos con Male la palabra del presidente Javier Milei, una entrevista con Forbes, donde busca una simplificación tributaria desde un 90% de los ingresos tributarios del Estado para el próximo año. ¿Eso puede favorecer, promover quizás una baja en el costo de la producción argentina para ser más competitiva, no solamente con el principal socio comercial que es Brasil, que es en el Mercosur, sino con todo el mundo en definitiva? Exactamente, sí, sin dudas. Una simplificación tributaria va a contribuir a la mejora de los costos, sobre todo, porque cuando hablamos de simplificación tributaria tenemos dos cosas: la cantidad de impuestos y el nivel de presión fiscal. Vos podés tranquilamente simplificar sin alterar el nivel de presión fiscal, y con eso ya va a haber muchísimo ahorro de costo administrativo para las empresas. Y si sobre eso bajás la presión fiscal, que sería, bueno, reducimos en 5 impuestos, pero también bajamos la cantidad de recaudación total, también es otra vía por la que también puede haber una reducción de la carga fiscal. Entonces, es por las dos vías que actúa. Las dos vías se celebran, aunque sea primero una simplificación más bien que vaya por lo burocrático administrativo, y aunque se espere para una segunda etapa para realmente una reducción de la carga fiscal. Ahora, David, en relación a lo que estabas hablando con lo que decías, lo que le llega al productor, ¿no? Para poder ejemplificar o graficar la cadena, ¿cómo está compuesta la cadena de estos alimentos que vos recién mencionaste que están dentro del informe? Para poder entender cómo se compone el precio. Bien, mira, la participación del productor, que era una de las conclusiones del estudio, es, por ejemplo, en el caso del cerdo, el productor representa el 41%, o sea, lo que recibe el productor, el 41% de lo que paga el consumidor en Argentina. En Brasil representa el 46%. En leche, en Argentina el 34%, en Brasil el 47%, ¿no? Lo que recibe el productor de lo que pagamos los consumidores en la góndola. Y en el arroz, el 20% en el caso de Argentina y el 35% en el caso de Brasil. Mucha diferencia. En esta, claro, mucha diferencia. Y en estas tres cadenas, la cadena productiva es relativamente similar. Vos tenés un productor que produce el cerdo en pie, la leche cruda en un tambo, o el arroz cosechado, digamos, de un campo en Entre Ríos o Corrientes. Una etapa industrial, que es en el caso del cerdo, la faena del cerdo, digamos, el frigorífico mata el animal y vende o entrega al carnicero una media res. En el caso de la leche, la pasteurización. En el caso del arroz, ya el arroz seco y empaquetado. Ahí sí puede llegar a haber dos eslabones, un molino que hace a granel y otro otra industria que empaqueta. Y la comercialización final, que en el caso del arroz y la leche es el mismo canal de comercialización, que es desde un mini mercado a un supermercado, y el cerdo, que también tiene ese canal de comercialización, y además se le suman las carnicerías puro cerdo y las carnicerías cerdo más vacuno, que son las típicas que conocemos, que ahí sí sigue otra lógica de comercialización menos estandarizada que los otros dos. ¿Y cuánto influye, David, el tipo de cambio argentino, ¿no? En las últimas semanas se habla, algunos sectores hablan de un tipo de cambio que está atrasado, que está controlado, que la verdad que es positivo para los argentinos, que durante tantos años vimos cómo se disparaba el dólar, pero ahora en contrapartida vemos que un tipo de cambio parecería estar atrasado frente, por ejemplo, al real. ¿Se puede competir de igual a igual frente a este tipo de cambio? Bueno, justamente es lo que motorizó este estudio de Coninagro. Coninagro básicamente no quería decir está atrasado o no está atrasado, es cómo quedaron nuestros precios respecto a los de Brasil. Por el momento, viendo los resultados de este estudio, todavía estaríamos en una situación de paridad. Y eso se aplica en parte porque los alimentos en Argentina subieron mucho menos que la inflación durante todo el 2024. Correcto. Entonces, el atraso de tipo de cambio efectivo para los alimentos no fue el mismo que fue para el promedio de la economía, ¿no? O no el atraso, la apreciación cambiaria que hubo durante todo este año. Entonces, por el momento, estamos en una situación de paridad que se fue deteriorando a lo largo del año y que la idea es seguir monitoreándola. Por lo menos en este sector de alimentos, que recordemos es el más competitivo o uno de los más competitivos de Argentina y del mundo, porque somos grandes exportadores. Por ejemplo, los casos que estábamos hablando, del arroz exportamos la mitad de la producción, de la leche exportamos el 30% de la producción, el cerdo no.
entra algo de importación justamente de Brasil. Pero Brasil es nuestro principal destino de algunos de estos productos, en el caso del arroz, es nuestro principal proveedor de cerdo y es nuestra competencia en muchos mercados internacionales como el de la soja, el del maíz, el de la carne vacuna. David, por mi parte, la última pregunta. A ver, para entender a los que no somos economistas, esto que vos estás desglosando es importante. Cuando nosotros hablamos de la competitividad con Brasil, ¿cuáles son los factores entonces a tener en cuenta? No es únicamente el tipo de cambio, sino esto que comentabas, para que lo puedas enumerar. Básicamente, si nos mantenemos en este sector de alimentos, ¿no? Es costos de los insumos, que Argentina siempre está bien o mejor en términos relativos que Brasil, porque por el momento tiene derechos de exportación. Entonces, la leche y el maíz, la leche y el cerdo tienen maíz más barato como efecto colateral de los derechos de exportación, que son algo malo, pero eso hace que tengas precios de los insumos más bajos. Después tenés toda tu estructura de costos, que a la misma estructura de costos, si tu tipo de cambio se aprecia, empezás a ser más caros en dólares. Eso también se evalúa para estos casos, pero tenés la estructura de costos en general, dentro de los cuales Argentina es bastante competitivo. ¿Por qué? Porque si estamos exportando la mitad del arroz que producimos y el principal destino es Brasil, es porque claramente sos competitivo para producir eso. O la leche también, si exportás el 30% de la producción, y de hecho Brasil también es un destino de la exportación, también es porque sos competitivo. En el cerdo, Brasil sí es muy competitivo, tiene escalas mucho más grandes, ahí se lo podemos discutir, esa etapa de competitividad-costo, digamos, de escalas, de cómo es tu estructura de costos más allá de los insumos. Y después lo que mencionábamos antes, carga tributaria. Si vos tenés que es esto algo también que se dice en esta discusión dólar atrasado o no. ¿Argentina está cara en dólares o está cara en impuestos? La verdad es que Brasil también es un país caro en impuestos, ¿no? No estamos hablando contra un Paraguay que sí tiene muchísima menor carga tributaria. Estamos hablando de un Brasil que también tiene una carga tributaria muy significativa. Y después, con Brasil, alguna diferencia más de largo plazo son, por ejemplo, las tasas de interés, la disponibilidad de crédito, que ahora en Argentina ha cambiado, pero que venimos de una situación de baja disponibilidad de crédito, que por ejemplo, a esto que estábamos conversando, costaba pensar o poder planificar y hacer grandes inversiones que te den buen nivel de escala, que te den bajo nivel de estructura de costos, porque venías de una situación de mucha volatilidad, que era muy difícil enterrar capital, y ese capital era escaso y caro, digamos, en el sentido del crédito, ¿no? Mientras que en Brasil es otra de la situación de hace varias décadas. David, muchísimas gracias, felicidades para vos y tu familia. Un gusto, y para ustedes también. Un abrazo grande. Muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia del programa radial del amigo Dani Carabajal. Aprovecho esta cordial distinción para saludarlos desde el Centro Ecuestre Anguirú con motivo de las fiestas navideñas y recordarles que, más que recordarles, desearles que todo lo que llegue sea mejor de lo que cada uno busca, que dure más tiempo de lo que uno espera y que haga más feliz de lo que se pueda imaginar. También quiero recordarles que el misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir. Es el deseo entonces del Centro Ecuestre Anguirú para todos los caballistas y todos aquellos que aún no siendo caballistas compartimos con nuestros amigos para hacerle cada día de su existencia un día mejor. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Radio Summer, Radio Summer. Frontera del río Uruguay, oriental del sol naciente, sos gaucha como mi gente y te abrazo con mi cantar. Quiera mi copla evocar a esa patria soberana y en tu honor, uruguayana, este acordeón va a sonar.
Esta canción que hoy te canto, con el alma entristecida, nace del fondo del pecho, cual un sentido lamento. Fueron tus labios y tus ojos la guía de mi esperanza, mas un día te alejaste, sumiéndome en gran dolor. Pobre mi alma quebrantada, impaciente noche y día, va esperando la ternura que tu amor le entregaría. Apartar nunca podría de mi mente tu recuerdo, tu presencia solamente calmaría mi ansiedad. Labios y tus ojos, la guía de mi esperanza, mas un día te alejaste, sumiéndome en gran dolor. Pobre mi alma quebrantada, impaciente noche y día, va esperando la ternura que tu amor le entregaría. Apartar nunca podría de mi mente tu recuerdo, tu presencia solamente calmaría mi ansiedad. En mi amarga soledad, en un tiempo fui feliz y hoy todo se terminó.
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguir tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Kraven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 638861. Omar Motos. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.
Joyería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia del programa radial del amigo Dani Carabajal. Aprovecho esta cordial distinción para saludarlos desde el centro ecuestre Anguirú con motivo de las fiestas navideñas y recordarles que, más que recordarles, desearles que todo lo que llegue sea mejor de lo que cada uno busca, que dure más tiempo de lo que uno espera y que haga más feliz de lo que se pueda imaginar. También quiero recordarles que el misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir. Es el deseo entonces del Centro Ecuestre Anguirú para todos los caballistas y todos aquellos que aún no siendo caballistas compartimos con nuestros amigos para hacerle cada día de su existencia un día mejor. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10. 9 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 56%. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LT25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Curuzú-Cuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta.
chamamecito. Poca gente como vos con un abrazo sincero, tomando esas noches largas, gauchazo y gran cocinero. El chamamé va en tus venas, conocedor de lo nuestro, un pantallazo de tu ser para vos, querido Ernesto. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. La educación, ¿no? Nuestra gran cuenta pendiente en la Argentina. Momento para pensar, reflexionar, repensar el futuro de las próximas generaciones. Federico del Carpio, jefe de proyecto de Argentinos por la Educación. Bienvenido. En este plan de alfabetización, ¿no? Esta búsqueda de mayores consensos, proyectos, propuestas y también capacitación docente, ¿no? Para una Argentina mejor. Bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, desde Argentinos por la Educación estuvimos viendo, a ver, también cuáles eran los grandes hitos de la educación en este 2024 y para que se entienda por qué este tema de la alfabetización, uno de los grandes temas de este año fue que 200 referentes se pusieron de acuerdo en cuáles son las principales prioridades de la educación en la Argentina. Esto fue el Acuerdo Nacional por la Educación y ahí una de esas prioridades, la más importante tal vez, es el tema de la alfabetización. Porque en Argentina 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Y entonces por eso fue que desde Argentinos por la Educación empezamos a instalar la campaña nacional por la alfabetización desde el año pasado, que instó a los gobiernos, primero a los precandidatos a presidente, entre los que firmó Javier Milei, y luego también a los gobernadores para que se pusieran a trabajar en la alfabetización. Y este año el Consejo Federal de Educación, que reúne a todos los ministros de educación del país, bueno, hizo que los ministros establecieran 24 planes de alfabetización para cada una de sus provincias. En ese sentido, Argentinos por la Educación empezó a monitorear cómo vienen los planes de alfabetización y bueno, es un poco los datos que venimos a presentar, ¿no es cierto? Bueno, Federico, y en ese resumen, ¿qué fue lo que encontraron? Porque, a ver, recién nos dijiste con qué se encuentran. Ahora, hubo un cambio, según lo que leí por parte del informe. ¿Qué cambios hubo y en función a qué se cambió en la metodología, no? Bueno, como primera cuestión, que la alfabetización no era una prioridad, ya que hoy sea una prioridad es un tema súper importante. A principio de año vimos que las 24 jurisdicciones e incluso Nación presentaron esos planes y ese fue el primer monitoreo que hicimos y que la verdad que ahí ya es un avance importante. Y ahora, habiendo pasado casi todo el año, lo que vimos es, por un lado, que en un relevamiento que hicimos, que contestaron 22 jurisdicciones, bueno, por un lado, todas han capacitado a los docentes en temas de alfabetización y eso es muy positivo. Por otro lado, también todas han entregado materiales didácticos, ya sea libros o cuadernillos o materiales digitales, que eso también es importante porque sin el material adecuado, bueno, es difícil también aprender a leer, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay 18 jurisdicciones que evaluaron los aprendizajes de los alumnos en tercer grado, como veníamos nosotros pidiendo desde Argentinos por la Educación, de las cuales 9 lo hicieron de manera censal, es decir, evaluaron a todos sus estudiantes. Bien. Y además hay 11 que tienen nueva normativa o que apoyaron estos cambios con normativa. Eso también es importante porque es una manera de institucionalizar la política. Algunas lo hicieron con alguna ley particular provincial, otras alguna resolución u otro tipo de normativa, ¿no? Pero lo importante es que se está institucionalizando también la política de alfabetización. Recién, Federico, mencionabas 22 jurisdicciones, somos 24 en Argentina, faltaron la provincia de Buenos Aires y Formosa.
¿Qué pasó? Bueno, a ver, por un lado, no tienen ninguna obligación las jurisdicciones de responder una encuesta que hace Argentinos por la Educación, y después también se trata de dar a veces con la persona adecuada también que pueda responder esa encuesta. Digo, siempre hay buena predisposición, hay diálogo con todas las jurisdicciones. Digo, acá no se trata de quién no respondió, sino de lo bueno que hayan respondido 22 y que vemos que hay algunos avances en relación al comienzo de año con lo que tenemos ahora, este panorama, para realmente darle prioridad a la alfabetización y poder esperar buenos resultados o mejores resultados a principios del año que viene, porque recuerden que este año en noviembre fueron las pruebas de aprender en tercer grado, que no se venían haciendo, y eso fue un pedido de la campaña nacional por la alfabetización. Que se hacían en sexto y ahora se agrega tercero. Exacto, se hacían en sexto de primaria, sexto de secundaria y ahora se agregó tercero, y suponemos que los resultados van a estar en abril según el Consejo Federal de Educación, así que ahí vamos a poder ver como un primer paso, un primer piso sobre el cual nos paramos, además de este 46% que comentaba al principio, que viene de pruebas internacionales. Ahora, estos 22 distritos, ¿no? ¿Cómo analizan, a ver, cómo lo cuantifican? Porque el problema cuando nosotros leímos acá en vivo varios de esos programas es que no había forma de medir. Entonces, ¿cómo encontraron que estos distritos resolvieron medir estos resultados? Bueno, a ver, las evaluaciones estandarizadas, y hay distintos tipos, pero las jurisdicciones estas son evaluaciones que adoptan las jurisdicciones, y en algunos casos son evaluaciones de fluidez lectora, que es un gran predictor, que es algo más sencillo de hacer porque uno escucha al chico leyendo y con eso puede ver cuántas palabras por minuto lee o cómo es su entonación, la cadencia, ¿no? Como ciertas particularidades que pueden predecir en parte que también le va a ir luego con la comprensión lectora. Hay otras que hacen evaluaciones de comprensión lectora que tienen que, por ejemplo, leer el texto de un chico y después responder preguntas sobre eso. Bueno, ahí cada jurisdicción va eligiendo lo que puede, lo que mejor le conviene o lo que le parece adecuado para su jurisdicción, ¿no es cierto? En este análisis que vienen haciendo desde varios años, ¿no? ¿Cuál es o cuáles son los niveles educativos que más falencias tienen? Cada año, en abril, en marzo, contamos que tantos ingresantes no lo pudieron hacer en tal universidad porque la secundaria falló en aspectos clave. ¿Es la secundaria la gran cuenta pendiente que tiene Argentina en términos de educación? Mira, en todos los niveles hay cuentas pendientes, eso no hay ninguna duda. Nosotros el año pasado pusimos un dato que ustedes también lo han conversado, que es 13 de cada 100 chicos que empiezan primer grado llegan al último año de la secundaria en tiempo y forma. Es decir, sin repetir, sin abandonar y con los conocimientos suficientes de lengua y matemática. Este año pusimos sobre la mesa el número de primaria, es decir, quisimos ver si... Bueno, este problema empezaba antes, vimos que 45 de cada 100 chicos ya llega a sexto grado de los que empezaron primer grado con problemas, que apenas llega el 45 de cada 100 sin repetir, sin abandonar y con conocimientos suficientes de lengua y matemática. Esto, por supuesto, se traslada también luego a tercer grado cuando decimos que 1 de cada 2 no puede entender un texto simple. Entonces, problemas hay a lo largo de toda la escolaridad, tenemos grandes desafíos, y se vienen otros también desafíos, como el de la natalidad, por ejemplo, que también se ha hablado mucho, porque sabemos que la natalidad viene cayendo y eso trae otros desafíos para la escolaridad, porque bueno, van a ser o aulas más chicas, con menos alumnos, ¿no? O con docentes que estén disponibles para hacer otro tipo de actividades. Entonces, hay un montón de desafíos, algunos más urgentes, como estos que hablamos que vinculan, por un lado, trayectorias con calidad de aprendizajes, pero también otros que afectan mucho al sistema educativo. Y ahora, en relación, a ver, el plan de alfabetización tiene que ver todo con la lectura, con la comprensión, pero digo, ustedes están cercanos a los docentes, están cercanos a los establecimientos. Estas problemáticas que vos mencionás, ¿qué es lo que más, dónde hay más, digamos, cuáles son las que más se repiten? ¿Con qué te encontrás que el docente te dice, mira, este es mi problema hoy con los chicos? Bueno, la alfabetización sin duda es uno de esos, pero para no repetir, digo, porque ya hemos hablado bastante de la alfabetización, otro de los que aparece, que hemos destacado también este año, es el tema de la ausencia estudiantil. Los directores reportan primero como la principal preocupación que los chicos falten. Como el gran problema que afecta al aprendizaje de los chicos es su ausencia. Si no están en la escuela, no aprenden. Y cuando los chicos reportan sus ausencias, 1 de cada 4 dice que faltó 20 o más veces al año. Esto en el último año de secundaria. Casi al punto de quedarse libre. Casi al punto de quedarse libres. Entonces, eso también, porque por supuesto que aprender lleva tiempo, ¿no? Hay cosas que llevan menos tiempo, otras cosas llevan más tiempo. Pero si el chico no está en la escuela, bueno, definitivamente no va a poder aprender. Pero la ausencia no solamente es física, ¿no? En la escuela también está la ausencia simbólica dentro del aula, con el estudiante que está en el aula, pero no está en cuerpo, no está presente porque no le interesan los contenidos. Estamos hablando de escuelas que tienen programas o currículos del siglo XX para trabajos del siglo XXI, con infraestructuras en el resto del país del siglo XIX. Hay una escuela que quedó
vetusta, ¿no? Que hay que reformularla. Bueno, hay muchas jurisdicciones que están trabajando en transformaciones de la escuela secundaria para hacerla más motivadora para los estudiantes. Siempre aparece el debate un poco si la escuela tiene que divertir a los chicos. Digo, ese no es la función de la escuela, no es entretenerlos, sino bueno, lograr que esos chicos se apasionen por el aprendizaje, lograr que eso realmente pueda ser motivador. Pero lo importante es, primero, que Argentina es muy buena sosteniendo a los chicos dentro de la escuela. Digo, más allá de estas ausencias, la Argentina viene creciendo y es tal vez el mejor país en Latinoamérica en términos de que los chicos lleguen al último año de la secundaria. Eso es muy importante. Lo que nos falta es la otra cara de la moneda, que lleguen con los aprendizajes que tienen que saber, ¿no? Eso me parece que es el gran desafío que tiene la Argentina por delante. Federico, muchas gracias. Gracias a Felicidades. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl, y me enloquece tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Es Bella Vista, lugar de ensueño. Es brisa suave, es aroma fresco de mi querer. Es el tesoro que más añoro, porque te siento en cada recuerdo de mi niñez. Serás por siempre la más querida, sagrada tierra, ver tus paisajes me dan placer. Los naranjales, tu hermosa gente, y un sol que alumbra resplandeciendo a mi ciudad. Bella Vista, sos mi cuna de amor, belleza total, cultura de paz, lucero brillando en la oscuridad para iluminar mi pueblo natal. Es Bella Vista, jardín del alma, donde florece en cada mañana un buen porvenir. En tus caminos palpito el ritmo, llámame cero que late fuerte en mi sentir. Bella Vista, sos mi cuna de amor, belleza total, cultura de paz, lucero brillando en la oscuridad para iluminar mi pueblo natal. Bella Vista es mi lugar. Desconecta del mundo y conecta con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Radio Guaraní.
Este verano 2025, vivamos juntos la magia del verano. Y lo decíamos, la preocupación no solamente del gobierno argentino, sino de toda la sociedad argentina sobre el paradero de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que cruzaba la frontera de Colombia a Venezuela y que desde hace 2 semanas no se sabe nada, absolutamente nada de él. Vamos a hablar con María Alexandra Gómez, su esposa, la madre de su pequeño hijo. María Alexandra, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el espacio. Ante todo, la solidaridad, ¿no? El espacio que tiene usted para hablar con nosotros, para poder contar lo que sucede. Y, en principio, entender qué pasó en las últimas horas. Si efectivamente hubo un contacto vía un escrito entre la familia de Nahuel y el propio Nahuel en el helicoide. Bueno, información todavía que podamos nosotros saber. La situación de Nahuel todavía no tenemos nada. Sí se le hizo llegar una carta por medio de algunos intermediarios, tampoco es que tengo mucha información, pero sí, se le hizo llegar una carta. Esperemos, como estamos pidiendo desde hace unos días, una fe de vida, y queremos escuchar a Nahuel, queremos que Nahuel se comunique, o si es de escribir una carta respondiendo, bueno, que la responda y nosotros sabremos avalar de que es de su puño y letra, ¿no? Pero aún no tenemos ninguna información con respecto ni del paradero de Nahuel ni de su situación de salud o física. O sea, todavía no tenemos nada al respecto para poder confirmar. María, con respecto a la comunicación que estás teniendo con distintas personas para que los puedan ayudar a mantener este contacto, ¿qué les dicen? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que estás esperando vos por parte de esta gente para saber algún dato o si esta carta llega? Dicen de lo que se sabe, porque eso es una comunicación que tienen directo sus familiares desde Argentina, porque les recuerdo que yo estoy acá en Venezuela. La información y los pasos a seguir fueron dados directamente con su mamá, en este caso. Y bueno, sí, la información que tenemos es que sí se le hizo llegar la carta a Nahuel. Es una carta más que todo que habla de la tranquilidad, que se mantenga fuerte y que nosotros estamos acá luchando y haciendo hasta lo imposible para sacarlo ya de toda esa pesadilla que nunca tuvo por qué estarlo viviéndola. Pero más allá de que nos dicen, no sabemos nada todavía. O sea, es como que un hermetismo increíble con respecto a la situación de Nahuel, que obviamente cada día que pasa nos angustia y nos agobia más. Entiendo, María, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero ¿alcanza una prueba de vida por escrito? ¿No les gustaría tener otro tipo de contacto? Dar por cierta esa prueba de vida, teniendo en cuenta que va a haber una silla vacía en la próxima cena de Navidad, mañana, ¿no? Mañana por la noche. Obviamente, sí. Obviamente sí. Y lo que más pedimos es que Nahuel se pueda comunicar mediante una llamada, mediante, no sé, un video que nos diga que está bien, mirarlo, verlo. Y es lo que nosotros estamos pidiendo, porque Nahuel es inocente de todo lo que se le está diciendo. Nahuel es simplemente, no sé, una persona que tenía un plan, que teníamos un plan, y que hoy en día se digan tantas cosas, tantas mentiras para poder ensuciar, porque todavía estamos tratando de comprender la situación, ¿no? La situación que de un giro tan incómodo tanto para mí como para él y para su familia, ¿no? Porque se dicen muchísimas cosas. Disculpen que me desvíe un poco, pero quiero aprovechar el espacio. De que digan de que no existimos, de que no existe un tal hijo, de que no existo yo, de que Nahuel vino por temas diferentes a los que ya nosotros hemos explicado y que hemos mostrado las pruebas. Yo no sé a quién tengo que demostrarlo, no sé a quién tengo que demostrar. De puertas para adentro de mi casa, Nahuel y yo somos los únicos que sabemos lo que pasa en nuestro hogar. Tenemos una familia muy bonita. Una relación desde hace 4 años, casi 5, que se basa en el respeto, en la comunicación, en que en estos 7 meses yo lo único que hice fue planificar, estar remándola con él, diciéndole, él todos los días me decía que extrañaba a su hijo, que quería volver a abrazarlo, y eso es lo único que se tiene que difundir. O sea,
no sé cuál es la maldad que hay detrás de todo esto, pero obviamente ya necesitamos que esto acabe, que la mentira pare y que podamos llevar a Nahuel sano y salvo como todos lo estamos queriendo en realidad. Es lo que todos deseamos, María. Gracias por el contacto, por el tiempo, por la explicación. Te abrazamos a la distancia. Ojalá que el regalo de Navidad sea por lo menos esa prueba de vida que están esperando, una respuesta vía carta, un mensaje, un video, y que por vía diplomática la Argentina pueda recuperar a Nahuel, para los argentinos, pero sobre todo para vos y tu familia. Te mandamos un abrazo grande. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Es un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Sonidos de verano. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia del programa radial del amigo Dani Carabajal. Aprovecho esta cordial distinción para saludarlos desde el Centro Ecuestre Anguirú con motivo de las fiestas navideñas y recordarles que, más que recordarles, desearles que todo lo que llegue sea mejor de lo que cada uno busca, que dure más tiempo de lo que uno espera y que haga más feliz de lo que se pueda imaginar. También quiero recordarles que el misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir. Es el deseo entonces del Centro Ecuestre Anguirú para todos los caballistas y todos aquellos que aún no siendo caballistas compartimos con nuestros amigos para hacerle cada día de su existencia un día mejor. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 54 96 98. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito.
Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 345, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Cursucuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Doroteo
Dorotea Muebles lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 10, 42 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 51%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025. Cargado solamente de super canciones. Super canciones. Central, junto a las marquesinas estaba sola María José, luciendo dulce y fatal su belleza mortal. De pronto se le acerca un caballero, bailamos y del brazo la tomó. Ella le contestó: yo no quiero. Él tomó una daga y sin piedad se la enterró. Una y una luna, las luces de la luna te vas en esta noche a visitar. Mariposa fría, te niegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar. Solo fui a invitarte porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé. Así lo has querido, no sé qué te has creído, ya sabes cómo soy, María José. Para un lado, allá está muerta María José. Junto a ella quedó el hombre que la mató. Ella cayó primero, el caballero cayó después. Con el mismo punzón se partió el corazón. Una y una, las luces de la luna te vas en esta noche a visitar. Mariposa fría, te niegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar. Solo fui a invitarte porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé. Así lo has querido, no sé qué te has creído,
ya sabes cómo soy, María José. Una y una, las luces de la luna te vas en esta noche a visitar. Mariposa fría, te niegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar. Solo fui a invitarte porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé. Así lo has querido, no sé qué te has creído, ya sabes cómo soy, María José. Que me decías, nunca te enamores de esa mujer, porque su amor es malo y tan ingrato. Oye, mi buen amigo, debes creer, yo me marché con ella, no te hice caso, y en una noche de esas ella se fue y me quedé solitario. Saber dónde ir y caminaba diciendo, me has dejado porque, me has dejado porque, me has dejado porque. Sigue así. Que me has dejado sin saber por qué, de ti qué pasó. En esta triste noche tú te apareces con el hombre que hoy confía en tu amor. Amigo, tenías razón cuando me contabas sobre la triste historia de esta mujer y me quedé solitario. Porque ya me dejó y caminaba diciendo, me has dejado por él, me has dejado por quién, me has dejado por él. Mala mujer, eres ingrata, traicionera. Y me quedé solitario, sin saber dónde ir, y caminaba diciendo, me has dejado por él, me has dejado por quién, me has dejado por él, me has dejado por quién, me has dejado por él, me has dejado por quién, me has dejado por él. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana, pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una síntesis tan perfecta en la ecuación, pero sé muy bien que ni prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Mi universo paralelo.
cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada te falta. Bomba de tiempo. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM 970, 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Radio Summer. Mayans, ¿es José o José Héctor? Mayans. José Mayans. Le queremos hacer un homenaje a José Mayans, sí, que viene de la democrática provincia de Formosa, ¿no? Que la Corte le ha dicho, parece que 29 años es como... ¿No? Como una cifra. ¿Le parece mucho a usted? Es un bastante, ¿no? ¿Te acordás lo de la alternancia, claro, que habíamos en instrucción cívica? Sí, alternancia, y esas cosas, para que ¿no? se vayan, ¿Te acordás? Para sí, que vayan cambiando. Sí. Habló Mayans. ¿Habló? Y habló también del INDEC. ¿Querés verlo? Dale. Gustos en vida. Estamos en el año de la mega devaluación, que congelaron los salarios, que aumentaron los precios a un nivel que nunca llegó en la República Argentina. Entonces lo que me sorprende a mí, cómo sacar de la pobreza al 14% en un mes. Eso se llama manipulación de la información a la gente. O sea, con servicios que están en el 500 y 700%, con salarios que están congelados, con gente del sistema provisional, 7 millones que están por bajo de la línea de indigencia. Ahora, ¿me querés contar cómo en un mes resolvieron el problema de sacar 14% de la pobreza y de la indigencia? Si eso no es manipulación, ¿verdad? Vos decís, él es un dictador, pero pará, es un dictador acompañado por parte del Senado, por parte de diputados, por parte del Poder Judicial. La dictadura de Videla, ¿cómo hacía? Se amparaba en un Poder Judicial que él le decía que estaba bien y que no estaba violando ni los derechos humanos y que estaba acatando la Constitución cuando estaba ocupando poder. Yo le quiero mandar un saludo. Ya a esta altura me resulta como simpático el senador Mayans. Mayans se agravia porque manipulan el INDEC. Te iba a decir la confesión de parte, reo pruebas, porque no hubo una condena contra la Argentina por manipulación de INDEC. Guillermo Moreno. Sí, claro, correcto. Además, empezando, uno lo cataloga desde el año 2008, cuando en realidad es de enero de 2007 que ya empezaron las manipulaciones. Digo, este señor no defendía el gobierno que tenía Guillermo Moreno como titular del INDEC, que ahora tiene como un revival. Lo digo bien, no nada personal, Moreno. Ahora está circulando como un hombre que da cátedra. Moreno tenía razón, ¿no? Es el eslogan. Che, para un poco. Moreno era el que metió a los barra brava en el INDEC, al que destrozó todos los termómetros de la economía, el que amenazaba con un arma de fuego a los empresarios. Ahora parece que vino como una reivindicación. Pero Mayans se agravia de esto. No, y además que estás hablando de estimaciones que coinciden con las estimaciones privadas, digo, no son ni siquiera proyecciones. Creo que hay, y lo que vos bien decís, de quién viene la palabra, ¿no? Pero digo, Mayans se agravia porque hay una concentración del poder. ¿En serio me está jodiendo? Digo, me está... ¿En serio, Mayans? No, viene de Formosa. El concepto formas, ¿no? Porque pero Mayans viene por las formas. De la provincia que alambraron durante la pandemia, en la época del COVID, y dejaban a los enfermos ¿En serio? Siempre digo, ¿no?, que la democracia es tan generosa que le da a los ridículos la posibilidad de decir ridiculeces. Va a parecer que estoy hablando de Mayans. Sí, estoy hablando de Mayans. Es un ridículo. La verdad que yo... no me quería enojar el primer día que nos encontramos en este momento. El espíritu navideño. El espíritu, porque son las formas, porque el propio kirchnerismo que se enoja de las formas cuando durante casi 20 años... ¿Qué hicieron con las formas? Pero además hay un tema. El gobierno actual tiene una hiperminoría en ambas cámaras. Digo, no hay nada más donde se esté gestando hoy que la democracia, que es los contrapesos. Pero digo, es interesante, ¿no? El graf de senador Mayans, Frente Nacional y Popular. ¿Sabes por qué se llama Frente Nacional y Popular? Pues partieron por la mitad del bloque para quedarse con la mayoría y la minoría del Consejo de la Magistratura. ¡Mayans! ¿En serio vamos a seguir escuchando a este señor diciendo esta sarta, pero sin ponerse colorado? Me impacta mucho. Le dijo dictador al presidente Javier Milei, ¿no? Sí. Pero sobre Gilles en France no hizo referencia absoluta. No, 29... Porque como estaba, cortado el testimonio, cortado, buena nota no sabía a quién se refería. refería. Buena nota de Romina Mangel en Millennium. Bueno, a propósito de formas, habló el presidente de la Nación ayer, un anticipo de Forbes. Me olvido el nombre del colega que hizo la nota, que suena... ¿Pero cómo se llama?
Bueno, hablando sobre el tema de las formas. Te doy 2 cajas para elegir. Están cerradas las 2. Y hay una que es muy desprolija y otra que es estéticamente brillante. El contenido, digamos, de la primera, digamos, la que tiene un montón de falencias estéticas, está llena de lingotes de oro. Y la muy linda está llena de estiércol. ¿Con cuál te quedas? No, sin duda. Bueno, listo. Entonces, digamos, que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando nosotros llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Bueno, digamos, eso fue lo que votaron los argentinos. ¿O usted cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera? Tiene una técnica interesante el presidente, que es involucrarte en la respuesta cuando te somete a la pregunta. ¿Cuál elegís? ¿No? Te juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé muy bien que ni prestas atención. Me daría tal vergüenza. La música del verano 2025 va a donde vos vayas y la radio te transporta. 970 Radio Guaraní. La música te envuelve como si estuvieras aquí. Subí el volumen. El verano 2025 suena mejor con tus auriculares. Desde este momento es tiempo de informarnos. Radio Guaraní AM 970 te presenta Arriba Ciudad. Arriba Ciudad. 3 horas con la mejor información que sucede en el mundo entero. Hasta las 12. Arriba Ciudad. Los pioneros en informar. Arriba Ciudad. Bienvenidos. Arriba Ciudad. Hola, buen día, ¿cómo estamos? Llegamos con la visita de Huguito Galarza. Parece que Huguito ya... ¿Hace cuánto que salió de estar internado, amigo? Hace 15 días. Buen día a toda la audiencia de acá, el amigo Dani. ¿Cómo están? Y ya entró en forma de nuevo, me parece. No. 80 kilos ahí nomás me voy a quedar. Ahí nomás, no, hay que bajar más. No hay que bajar más. Ayer me estaban preguntando por usted, la gente del Country Club de Basaldo. ¿Del Polo Club? Del Polo Club, sí. Bueno, me estaba preguntando el subgerente ahí, el amigo Diego Riquelme. Sí, vi el video del asadito que se comieron a la costa del río. No, la costa del río no. No, era... A la costa del río estábamos... Le habíamos llevado a un discípulo a que prenda a que agarre el gusto de la naturaleza. ¿Y? Pero dejó el Guayquiraró sin pescado. Impresionante, ¿no? La verdad que es una muy, muy linda tarde. Gracias. Ayer fue el cumpleaños de Verónica Benítez, de la señora de Diego Riquelme. Pasamos una muy linda jornada. Un muy feliz cumpleaños para ella. Igual ayer le dijimos personalmente, se estuvieron acordando de usted, de qué pasó, que ya no viene más. Y de ahí le conté, porque bueno, viste que Diego anda, entre que se queda en la estancia, la lluvia, después, bueno, que está ahí, tiene que atender todas las actividades del campo y demás. Entonces no estaba al tanto de lo que le había pasado, ¿eh? No, estaba bastante... Había recaído con una enfermedad que no sabíamos qué contratiempo teníamos. Ajá. Hasta que le dieron la tecla. Pero mirá, sin decirte, Dani, te voy contando. Sí. Que en esta semana cayeron 5 más con este síntoma. No sé qué. Sí, todo el mundo después le agarra y dice que hay un virus, puede ser el tema del agua. Puede ser mucho el tema del agua. Tengan mucho cuidado el agua. No, eso es resfrío. No era agua.
tengan mucho cuidado con el tema del agua, porque recuerden que, ¿cómo es? Si pueden, o si tienen, si pueden acceder es a tener un filtro, porque ahí, bueno, o si no, lo más sano es hervir el agua antes de consumirla, ¿no? Eso sería lo más sano, pero bueno, hoy en día no es costumbre eso. Pero hay muchos problemas, ahí sí, todos le echan la culpa que anda un virus dando vuelta, pero hay en esta fecha, más con el calor y demás, se pone complicado. Y sí, también uno que come demasiado. Así como el operador que está al otro lado. Sí. No, recién ya estaba por el tapón. Saludos a su amigo el frutero. Ah, sí, es frutería Don José. Acá por calle Posada 917. Posada 917, sí, ahí tenés la publicidad, frutería Don José, Agustín. La verdad que el amigo Moki anda a full. Anoche me contactó Moki, nos fuimos a hacer un transbordo de fruta y terminamos las 12. Entre que llegamos a Curuzú, salimos a San Jaime, llegamos a las 3 de la mañana, volvimos con él otra vez. Andábamos repartiendo toda la noche. Se porta Moki, anda bien. Sí, un hombre que le pone el pecho. No. ¿Sabes lo que encontramos? Ya. Queríamos, pero no podíamos. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Perón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. El spot del amigo Moki, así que pueden dirigirse ahí en la dirección que da la publicidad. Aprovechen porque hay oferta en fruta, mañana es 24, van a estar buscando hasta último momento para hacer, bueno, el operador que hace clericó, ahora va a decir, ¿qué es eso? No conozco. ¿Tomó alguna vez? Mirá la cara de él, no pero tomó. no sea tan caradora. ¿No tomó clericó? No. Buscá en Google, ya. El amigo operador no sabe lo que es un clérico. Clérico. No lleva acento. ¿Cómo se están preparando la gente linda? ¿Cómo están? Hoy me mandaba temprano un mensaje a Antonia. Me dice, no te estoy escuchando, no, anduve a full a la mañana haciendo trámite, buscando unas cosas. Hoy es el último día administrativo para municipio y diferentes dependencias, ¿no? Mañana declararon asueto, 24 y 25, después se reinician las actividades el jueves, viernes. Después sábado, domingo ya tenemos feriado, lunes actividad normalmente y después 30 y 31 sin actividad. Así que tengan en cuenta todo aquello que necesiten ir al banco, hacer un trámite. Hoy los bancos hasta las 12, si les queda poquito tiempo. Igualmente los bancos no estaban tan llenos. El centro de la ciudad bastante movido, mucho tránsito, tengan cuidado. Mucha gente de afuera. Y los que andan por la ruta, precaución. Bueno, ayer me contaba el amigo Kiko Riquelme que vino desde... Él está en... Ay, no me está acordando ahora. Pero seguramente ya me va a decir. Bueno, él está en el sur de Buenos Aires, cerca de Saladillo. Sí. Y viene así entre el sur pegado al medio de la provincia de Buenos Aires, casi. Sí, pero Olavarría. Marco está en Olavarría. Marco o Kiko, como comúnmente le conocemos. Me contaba que desde que salió de la casa hasta Federación le agarró agua. Todo el camino agua. ¿Vio que acá refrescó? Y bueno, sí, pero no llovió. No. Y bueno, pasó Federación y estuvo tranquilo, no llovió más. Pero impresionante el tránsito, el movimiento de gente que hay, ¿no? Recordemos que en algunas partes del país se toman vacaciones la segunda quincena de diciembre
Viene la segunda después quincena. viene la primera de enero Y después viene la temporada baja que le llaman, que es la segunda y primera quincena de febrero. Ya donde ya casi queda el refugo. Y después ya quedamos en la hechilacha ya. Llegamos a marzo y no queremos entrar ni a la escuela. Llegamos a febrero y no sé. He hecho una hilacha. Un saludo para el amigo Aldo. El amigo Aldo está yendo para el Uruguay. Le hizo unos encargos ahí, pero no sé si no me escuchó, qué pasó con este hombre. Somos un grupo sentimiento. Ven, acariciarme toda la piel. Quiero tenerte conmigo otra vez. Hacerte mía, hacerte mujer. Mi vida. A enamorarme, dame placer, así desnuda, sedúceme, y gota a gota, derrámate sobre mi piel, llámame, tu corazón late mujer, sedúceme, quiero beber toda tu miel, dame placer, con tu calor y piel a piel, quiero tenerte otra vez, llámame. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 31 79. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Llega a la pantalla gigante de Curuzú Mufasa, el Rey León. Gran estreno de Disney a las 18 y a las 20:15 horas. Y continúa Moana 2, solo sábado y domingo a las 16 horas. Y para los fanáticos de Marvel, sigue Craven a las 22:30 horas. El cine de la rural siempre es tu mejor salida. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto.
BHG tiene un notición. Gracias a una alianza con DirecTV, hoy BHG suma Digo, el servicio de streaming que te permite ver TV en vivo y contenido on demand. Llama ahora al 3774 54 96 98 y suma Digo con la promo bienvenida. 30% de descuento los primeros 6 meses. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Es la hora 11 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 47%. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Bueno, la mañana de hoy se nos hizo bastante cortita, ¿eh? Recuerden que mañana tenemos, hay una confusión ahí, amigo Agustín, pero mañana a la mañana vamos a estar presentes con el amigo Agustín. Y vamos a hacer el sorteo de 3 bolsitas navideñas. No. Acá yo soy amigo del jefe y el jefe ya dio la orden, así que... Yo llevo la mía. ¿Cómo es? Bueno, así que si Dios quiere, mañana vamos a estar entregando 3 bolsitas navideñas o 4, depende de todo lo que se comunique. Ya saben, tienen que comunicarse al teléfono de la radio, es 440514, ese es el WhatsApp. La consigna era mandar un mensaje. Bueno, en realidad pueden mandar todos los mensajes que quieran a ese teléfono, para así nosotros pasamos los saludos navideños al aire. Recuerden que mañana 24 vamos a estar a la mañana y por la tarde va a estar haciendo el especial de Navidad el amigo Jaime Rodrigo. Así que atento a la radio, ¿no? Va a estar conectado a través de FM, AM 970 y página web. Después tenemos Facebook, la app de la Radio Guaraní. Y bueno, y él tiene un montón de enlaces, ¿sí? Él tiene cadena, en realidad no es cadena de radio lo de él. Seguramente ahora ya me va a escribir y mandar una corrección, no digo, pero vamos a estar subiendo en el Facebook de La Guaraní o de Gustavo Cardoso, vamos a estar subiendo lo que es por donde se va a realizar la transmisión en vivo. ¿Qué hay para este fin de semana, para este intermedio de semana, Nochebuena? ¿Qué hay? ¿Algún evento? No, solamente el 4 de enero. 4 de enero. En Cancha Victoria, el cantante uruguayo internacional, Matías Valdés. Matías Valdés va a estar presente en Curuzú-Cuatiá. El 4 de enero se había suspendido, ¿no? Se había suspendido, se hizo para el 4, justo Día de Reyes. Sábado 4 de enero, Día de los Reyes. ¿No era el 6 de enero el día? No, cerca, se acerca al 6. Bueno. Y yo me tengo que vestir de Baltasar. Tenga cuidado en qué joroba se sube el camello. Saluditos a mis viejos, están en Mercedes. ¿En Mercedes anda? ¿Se fueron a pasar la fiesta o vienen? No, se fue a ver la hermana, mi papá tiene allá. Tiene su hermana. Hace un montón que no voy a Mercedes, pero un saludo enorme para todos los amigos de la zona de Mercedes, para los amigos de acá de Mariano Ilosa o Solari, como le quieran llamar, Perugorría, Sauce, para la gente de Sauce. Paraje La Paloma, nos estaban escuchando, encontré un amigo en San Jaime y me dijo, decirle a Dani que salude, pero no sé, no me dijo el nombre. Pero hay un montón de conocidos en San Jaime. Hay uno que de ahí del Tacurú,
Bueno, es el jefe. Ese siempre le manda saludos a usted. Listo. A usted. Así que acá estamos, un saludo enorme para el amigo Marco. Ahí se escucha de fondo, me mandó un audio recién. Y de fondo se escucha un ruido a martillo, a cuchara, a pala. No sé si los vagos estarán golpeando la pala o qué, pero se lo escucha, ¿no? El amigo Marco ahí está en plena construcción. Vale. Una mentira, están haciendo el hostel del amigo Pipi. Yo vi la construcción, estaban en el pasto alto. ¿Cómo se ve la pastura para allá? Está medio... hasta la tetilla te da. Creo que vimos que ahora anoche, ayer cuando veníamos con el amigo Moki a la media de la tardecita, sí, ya está pintoneando amarillo ya el pasto. No. Ey, hermosa pastura ahí. Bueno, depende ahí hay en la zona hay campos que no tienen animales y tenés el pasto que te da hasta la tetilla. O sea, a usted le taparía. Y después tenés en la zona donde hay animales, el pasto le llega al pecho del animal. Cambiando de tema, ¿sabe hasta dónde llegaba la cola de vehículos anoche a las 4 bocas de la IPF? No. Hasta la curva. Güey. Y no saben. Una demanda de gente que no sé dónde se van o están yendo a Uruguay. No, la verdad que hay mucha gente que se está yendo a Brasil a pasar la fiesta. Y justo me tocó el tema que tenía pensado hablar, porque en el Facebook hay muchos grupos que dice viajando a Brasil, o yendo a Brasil, mi mundo a Brasil, las playas a Brasil, bueno. Entonces empiezan a poner cualquier barbaridad en esos grupos, de que en la aduana le exigen esto, de que en la aduana le piden otra cosa, de que los brasileros le van a multar porque uno tiene el vidrio rayado. Bueno, acá hay que tener mucho en cuenta lo siguiente. Para pasar a cualquier país vecino, en un vehículo uno tiene que tener la documentación del vehículo en perfecto estado. Después tiene que tener, si tiene seguro, ante la duda, lleve impreso el seguro del vehículo. Lleve impreso el seguro y las patentes de los vehículos. En esta última camada de patente tuvo una falla, que la otra vuelta el registro del automotor había sacado un comunicado al respecto. ¿Por qué? Porque las patentes cuando las entregan están perfectas, todo con color, brillante, los numeritos, todo, pero con el paso del tiempo, o muchas veces con el mismo lavado se empiezan a descascarar. Se descascaran y después quedan blancas. Entonces, con ese, si usted cruza al país vecino con una patente así, es obvio que le van a llamar la atención, es obvio que le pueden llegar hasta multar, ¿no? Porque por ahí, por lo general, la patente del vehículo sufre más la que va de frente por el impacto de los insectos, de lo que sea. O si uno está mucho en ciudad, siempre en los estacionamientos, el primer golpe que recibe la patente cuando uno trata de estacionar, entonces se va descascarando. A tener en cuenta eso. Documentación del vehículo, documentación de la persona que va conduciendo el vehículo, obviamente que tiene que tener su licencia de conducir, y si no es el titular del vehículo, tiene que tener la cédula verde. La cédula verde no digital. En el exterior no usen nada que no sea digital, porque ahí sí que no hay Lola, como diríamos. Ahí es todo soporte físico, o sea, credencial, cédula, seguro, impuesto, porque nosotros normalmente en Argentina estamos acostumbrados a que la empresa aseguradora ahora se maneja a través de débito, ya sea el débito por la tarjeta de crédito o el débito bancario. Entonces, ¿qué pasa? Usted nunca va a tener el último comprobante de pago del seguro, pero el seguro está pago. Entonces, cuando funciona así, el seguro le da una credencial nomás.
si usted se maneja con débito a través de la tarjeta de crédito o débito bancario, el seguro únicamente le da una credencial y cuando a usted le frenan para algún control, usted exhibe la credencial y listo. O sea, la gente que hace el control tiene que estar en conocimiento de eso, de que sí funciona. Si le quieren dar la vuelta, le van a pedir la póliza de seguro, pero si usted tiene eso, al control policial o al control de tránsito que le para y le observa eso, le dice, bueno señor, ahí usted tiene el número, comuníquese con el seguro y pídale referencia al titular. Y si no, haga la multa y después lo resolvemos judicialmente. Como quiera. Pero bueno, eso es acá en Argentina. Si se va a Brasil, si se va al Paraguay, si se va al Uruguay, si se va... ¿A dónde? A Estados Unidos. Bolivia. Que pueden llegar en vehículo a Bolivia, Perú, donde sea. Documentación del vehículo en perfecto estado. O sea, lo que tarjeta verde o cédula azul. Seguro del automotor, patente en condiciones, ¿no? O sea, boleta de último pago de patente no le van a pedir en Brasil ni en cualquier otro país extranjero, obviamente. Y después los datos del titular, que tiene que ser el titular del vehículo, o si no, tiene que ser la cédula, la cédula azul, que es la cédula de autorización de manejo. Esos son las cosas que se necesita para circular normalmente en el país vecino. Un quilombo. No sé si se entendió. Igualmente yo tengo el comunicado de Alberto Jardín, que es el encargado de zona de frontera de la parte de migraciones, y él puso bien clarito todo lo que uno necesita para poder circular tranquilamente en el país vecino. Corta la bocha. Quiero verte. ¿Te quedó claro? Salgo 5 minutos y vuelvo. Y seguimos al aire, Agustín. Tú me haces falta mi amor. Tú me haces falta. No puedo vivir. Tú me haces falta. Tú me haces falta mi amor. Tú me haces falta. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 637172. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. Muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia del programa radial del amigo Dani Carabajal. Aprovecho esta cordial distinción para saludarlos desde el Centro Ecuestre Anguirú con motivo de las fiestas navideñas y recordarles que, más que recordarles, desearles que todo lo que llegue sea mejor de lo que cada uno busca, que dure más tiempo de lo que uno espera y que haga más feliz de lo que se pueda imaginar. También quiero recordarles que el misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir. Es el deseo entonces del Centro Ecuestre Anguirú para todos los caballistas y todos aquellos que aún no siendo caballistas compartimos con nuestros amigos para hacerle cada día de su existencia un día mejor. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Pasa y pasa el tiempo y de ti no sé nada. Y una llamada que me acerque. Solo una sonrisa tuya bastaría para curar esa herida. Y te fallé. Fui un imbécil, yo me equivoqué. Amor, vuelve. Y caí, no pensaba que era tan feliz. Como un tonto todo lo perdí. Amor, vuelve. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor. Tú me haces falta. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor, tú me haces falta. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor, tú me haces falta. No puedo vivir, tú me haces falta. Tú me haces falta, mi amor, tú me
Él era infiel, la engañó casi siempre. Y ella una vez lo vio con otra mujer. Pero le mintió al decir que eran amigos. Y ella se enteró que su amor la engañó. Y ahora llora, llora, porque su amor la engañó. Y ahora nunca, nunca va a creer en el amor. Y ahora llora, llora, porque su amor la engañó. Y ahora nunca, nunca va a creer en el amor. En el amor. Voy a contar la historia de una amiga que era feliz con el hombre de su vida. Él era infiel, la engañó casi siempre. Y ella una vez lo vio con otra mujer. Pero le mintió al decir que eran amigos. Y ella se enteró que su amor la engañó. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. No importa si estás en la ciudad o en el campo. LP25 Radio Guaraní te lleva a lugares donde la música del verano 2025 cobra vida. Desde Usucuatiá, Corrientes, Argentina. El aire que más te gusta. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto.
Estancia San Baltasar. Viví lo natural. Casa de campo totalmente equipada. Capacidad hasta 10 personas. Ideal para todo tipo de eventos. Quincho completo. Cancha de fútbol. Pileta. Paseos en kayak a orillas del río Mocoretá. Ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook. Estancia San Baltasar. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544-6931, Avenida Mitre, 1256, Curuzú, Cuatiá. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado.
Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 11:40 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 45%. ¡Suena! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Mueva, chiquita! ¡Mueva, mueva, mueva! El amor que yo siento por ti, el más grande, el más hermoso que existe, y no hay nada para comparar. Dentro y fuera del mundo lo que siento por ti, mi corazón se llena de pasión. Grita tu nombre donde quiera que vaya, sueño contigo amor, lloro hoy por ti, porque yo nací para vivir contigo amor. Mi corazón se llena de pasión, grita tu nombre donde quiera que vaya, sueño contigo amor, lloro hoy por ti, porque yo nací para vivir contigo amor. ¿Querías cumbia? Toma. Chompira, rumbo de paz. Mi amor, para mí. Quiero yo enamorarte a ti, mas no quiero, ya no quiero tus mentiras. Y el amor que me ataba a mí fue menos que tu hipocresía. Mi vida, hoy al fin te conozco yo, tú eres dueña de mis sentimientos. Y aunque mucho nos amamos. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Ahí le estábamos pasando una serie de temas musicales que la audiencia de Resistencia Chaco nos está pidiendo. Me dice el operador, ¿todavía existe ese grupo, los Chacales? No son tan viejos la audiencia. Pero sí que le bailaba lindo, ¿eh? Bueno, el teléfono, el celular de la radio es 440514 para comunicarse, así nos mandan el mensaje para la fiesta, los saludos navideños. Todos aquellos que se quieran comunicar, recuerden 440514. Hoy me voy modo pintor. Acá el amigo Boguito está en modo pintor y reboque. No, mañana. Bueno, si Dios quiere. Mañana venimos a hacer un programa donde salga. Mañana hacemos un especial de fiestas navideñas. Sí. Que no sepan que he llorado por ti. Dime que sí o no me digas nada. Vete ya, niña mimada de aquí. Acá el amigo Dani Torres nos pide un tema de Gerardo y los Chaques. Ya lo estamos pasando. ¿Cómo estamos, Dani? ¿Cómo está el centro Anguirú? Le vi que estaban, vi una foto, unos videos, la verdad que muy lindo los animales, muy lindo la actividad de los chicos. Ahora esta semana, después de la fiesta, a ver si empezamos la actividad con el mío más pequeñito que me dijo,
te dije que me gustan los caballos, pero ¿cuándo me vas a llevar? Pero él quiere un caballo blanco. Así que no sé qué vamos a hacer, Dani. Tenemos que sacar un caballo blanco de algún lado. Todavía nos falta con el amigo Dani Torres de Centro Anguirú. Nos falta hablar del tema pelajes del caballo. Pelajes, y después, bueno, vamos a hablar todo lo que es el tema de las calchas, de las riendas, los bocados. La otra vuelta me llamó la atención, en varias talabarterías de acá de Curuzú se está viendo muchas las herraduras y todos los materiales para trabajar con la herradura en los caballos, ¿no? Y le digo que me llama la atención es porque en mucho... Yo de todos los campos que fui, que conozco y con los amigos que comparto, en sus caballos no usan herraduras. O sea, no es muy... normalmente acá en la zona no se usa, pero se está viendo en diferentes talabarterías. Así que eso también tenemos que hablar con el amigo Dani. Aprovechen la gente, aprovechen. Todo el mes de enero el Centro Anguirú, que la familia va a estar... descansando, los niños no saben qué hacer. ¡Hola! ¡Buen día! Acabamos de decir al hombre que dejó el río Guayquiraró sin pescado. Hola, G. Hola. Buen día. Buen día. Recién amaneció este hombre. No sé qué van a hacer ahora los muchachos ya de la estancia porque dejó todos los pescados, se trajo. ¿Qué caballo es que vos querés para montar? ¿Un caballo? Blanco. Blanco, ahí estábamos diciendo al amigo Dani que quiere un caballo blanco. Vamos a los temitas de los Gerardo y los Chaques. Besos, ¿cómo lo haré? ¿Cómo haré para tenerte en mis brazos? ¿Cómo fue ayer? Acariciar tu cuerpo y toda tu piel. Ese dulce veneno que brota en todo tu ser. Ya, y estoy tan desesperado. Quisiera encontrarte y decirte lo mucho te extraño. Volver al pasado y tenerte como te soñé, como un mago del tiempo, así quiero ser, en busca de tu risa, tu boca, tu piel, como un mago del tiempo, así quiero estar, mirándote a los ojos, volverte a besar. Volverte a besar.
decirte lo mucho te extraño. Mas no dejo ya de pensarte. Volver al pasado y tenerte como te soñé. Como un mago del tiempo, así quiero ser, en busca de tu risa, tu boca, tu piel. Como un mago del tiempo, así quiero estar, mirándote a los ojos, volverte a besar, volverte a besar. Le robé 15 besitos. Ella estaba ya casada. Le robé 15 besitos. Su marido no sabe nada. Le robé también 2 horas en un cuarto y escondida. Acá el amigo Dani Torres nos manda un video y me dice, ¿cómo haré? ¿Qué problema es el tema ese, no? Este hombre quiere un caballo blanco. 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos, ser su amante me gustó. ¿Dani? ¿Cuál? ¿Por qué? San Martín también. Creo que la enamoré. Con 15 besitos. Le robé 15 caricias y un te quiero de su boca. Desnudita y en la cama. Mírame que me provoca. 15 besitos le robé. 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos, ser su amante me gustó. Pero todo ya pasó. 15 besitos le robé. 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos le robé. 15 besitos, creo que la enamoré. Con 15 besitos le robé. 15 besitos, creo que Quédate un minuto más aquí. Sé que nos queda poco tiempo. Cumbia del recuerdo, Cumbia del recuerdo. Acá la gente amiga de la ciudad de Resistencia, Chaco, nos estaba pidiendo Chacales. Y el amigo Dani Torres nos estaba pidiendo los temas de Gerardo y los Chaques, Y luego vete. ¿Está sabiendo de música el amigo Dani, Y verás. Le vamos a traer a hacer un programa al estilo tropical. Pero Re de loco ese recuerdo. chabón. Vivo dividido en ese amor, solo quiero y busco tu calor. Solo quiero amarte. Bésame y abrázame, apriétame y tócame.
Este amor que siento logro despertarme. Vivo dividido en ese amor. Solo quiero y busco tu calor. Solo quiero amarte. Bésame y abrázame, apriétame y tócame. Bésame, abrázame, acaríciame y provócame. No perdamos la oportunidad. Toquemos todo en nuestro andar Y vivamos como amantes eternos. Acá estaba mirando el video del amigo Dani. La verdad que hermoso caballo, ¿no? Hermoso caballo. Y me dice el amigo Daniel Torres de Centro Anguirú, me dice que acá en la zona se aplica la práctica a pie descalzo, se llama. O sea, bueno, eso él lo entiende, ¿no? Seguramente lo vamos a tener acá hablando tema, como habíamos dicho, tema pelaje. Ahora entró un nuevo tema que le vamos a preguntar, que es el tema herraduras. ¿Dónde más se usa, dónde no? ¿Para qué sirven? ¿Cómo es la cuestión de pie descalzo y esas cosas? También vamos a hablar de todo lo que es la montura, las riendas, bocados. Hay diferentes cada una. La otra vuelta estuvimos un rato bastante largo, pero tocamos un poquito de cada cosa. Ahora, la próxima visita que él venga, vamos a hablar más prácticamente de la cuestión en particular, ¿no? Y vamos a tratar de no irnos por la rama, porque siempre un tema engancha al otro y ahí ya no empezamos a tocar de toda clase de temas, ¿no? Y mientras le vamos a poner de fondo un tema de Gerardo y los Chaques, así está más tranquilo para conversar. Cuando volaba muy alto, la tierra me parece como un altar gigantesco con 1000 velas encendidas. Bueno, son las 12 en punto de la mañana. Ya prácticamente pasamos a lo que vendría a ser mediodía. Nos vamos a estar retirando hasta mañana. Mañana vamos a tener un programa bastante particular. Vamos a empezar más temprano. Mañana a la mañana, bueno, no va a estar. Se salvó usted. Se salvó usted. Mañana va a estar el amigo José Estilo. Vamos a estar con él. Sí, también nos va a estar acompañando el amigo Aldo Boto. Dijo que iba a venir hoy, pero nos está escuchando desde el Uruguay. Que por allá todo se agarra. Vio que en la zona del Uruguay hay una radio que es AM970 también. AM970 Universal se llama. Y cuando tienen prendida entramos nosotros ahí. Bueno, espero que tengan una muy buena tarde. Esta tarde a partir de las 18 horas se encuentran nuevamente va a estar el programa del Matador. Y hoy lunes, el último programa, el programa de deporte, seguramente van a estar charlando la visita. Bueno, anda por la ciudad, anda el amigo Maxi Sala. Así que un saludo enorme para él también. Y van a estar la gente del deporte. Y después va a estar en compañía de muy buena música. Le mando un abrazo enorme. Mañana nos estaremos encontrando, si Dios quiere,
24 en víspera de Nochebuena. Lo nuevo de los Yaquis. Si fuera mago del tiempo. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. De tus lindos ojos y tus labios rojos volver a besar. Todos los días me pregunto si tú me recuerdas como yo a ti. Si ahora existe en tu alma aquel juramento de amarnos hasta el fin. Tan solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer. Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer. Me muero de ganas de verte otra vez. Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés, que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez. Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar. Está en mi mente y para siempre estarás en mi corazón. Vivirás. Los Yaquis presentan su nuevo trabajo. Lo nuevo, lo último de los Yaquis. Tan solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer. Nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer. Me muero de ganas de verte otra vez. Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés, que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez. Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar. Está en mi mente y para siempre estarás en mi corazón. Vivirás. Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés, que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez. Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar. Está en mi mente y para siempre estarás en mi corazón. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pego como un limonada, girl. Y no lo que fue tu forma de ayer. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita.
Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 3939 6243. El Quincho de Pía. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de diciembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 19 de diciembre, 15 horas, remate Feria Sociedad Rural Chajarí. Informes al 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573 422068. Correo Rural. Hildarraz Hermanos, Sociedad Anónima, una empresa de más de 74 años con experiencia y solvencia al servicio del campo argentino. Desea felices fiestas a sus clientes y amigos y anuncia sus próximos remates 2025. Miércoles 15 de enero, remate televisado Rosgan, y miércoles 22 de enero, 15 horas, remate feria en la Sociedad Rural de Federal. Informes en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó Ros, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Teléfono
03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 13 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 42%. Te conectó el mundo y conectás con el verano 2025. Escuchar buena música, informarte y mucho más. Radio Guaraní. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano.